contento de estar aquí. ¿Alguna vez te has enojado con Dios? A ver, levanten la mano sinceramente los que puedan decir, alguna vez yo me he enojado con Dios. Gracias por su sinceridad. Hoy vamos a ver un tema que es, creo yo, muy importante y justamente creo que esto nos va preparando a la convoca de Jesús lo cambia todo. Y hoy vamos a hablar de cambiar de perspectiva, porque nosotros estamos en la tierra y Dios ¿en dónde está? En el cielo. La perspectiva de Dios es completamente diferente a la nuestra. La forma en que Dios mira las cosas es distinto. ¿Alguien de ustedes se acuerda y a lo mejor tuvieron la misma experiencia que yo? Después de el terremoto del 85, yo había metido mis documentos a la SEP, se cayó ese edificio, se perdió todo. Y años después, para poder lograr mi titulación, tuve que recuperar mis certificados. Y uno de los certificados que tuve que recuperar fue el de la secundaria. La secundaria en la que yo estudié era la secundaria 16 en Tlatelolco. Y yo me acuerdo cuando yo era niño, esa escuela la veía gigante. Pero ya cuando entré, siendo adulto, la vi chiquita. Dije, ¿qué pasó? Como que se encogió la escuela. ¿A ustedes les ha pasado que algo que cuando eran niños lo veían de una manera y ya que creces lo ves de otra? ¿A cuánto les ha pasado? A lo mejor a tu papá lo veías gigante y a lo mejor te pasa como a Joe, que ya creció y ahora él me ve para abajo, ¿verdad? Porque se queda uno más chiquito. Y cuando se ponían a pelear los niños, no, te voy a echar a mi papá está más grande que el tuyo. Y ya que crecemos nos damos cuenta que el papá no era tan gigante como lo veíamos de chiquito. Y va cambiando nuestra perspectiva. Cuando tenía 15 años, si veías a una persona de 30, decías, no, y es un viejo. Y cuando cumples 30 dices, no, es un joven. Entonces, va cambiando nuestra perspectiva. Y vas recordando etapas de tu vida y dices, ¿cómo van cambiando las cosas? Y antes de abrir la Biblia, quiero poner este cuadro aquí. Este cuadro me lo mandaron los pastores, bueno, nos lo mandaron a Clarita y a un servidor los pastores Alex y Azul Marín de Aguascalientes. Y ellos siempre se conectan y ven los mensajes diferidos. Un saludo para ellos y gracias. Yo les quiero preguntar, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Qué representa esta pintura? ¿Qué representa? ¿Qué representa? ¿Qué es el león y el cordero al mismo tiempo? Jesucristo. A lo mejor tú y yo que somos cristianos, fíjate bien, tú conoces la palabra de Dios y tú has leído muchas veces lo que dice el Evangelio, por ejemplo, y no es el versículo que voy a usar como base para este momento, para esta enseñanza, pero todos hemos leído lo que dice Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también todos hemos leído lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, que dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ahora, cuando tú y yo conocemos la Biblia, ver este cuadro nos causa sentido, porque entendemos el concepto que Jesucristo es el león, pero al mismo tiempo Jesucristo es el cordero. Jesucristo es el hijo de David, león de la tribu de Judá,
Pero al mismo tiempo Jesucristo es el cordero que tenía que ser sacrificado por el pecado de todos nosotros. El cordero y el león. Pero ¿qué pasa con una persona que no es cristiana? Una persona que no es cristiana, que nunca ha leído la Biblia, que no sabe nada de que Jesucristo es el cordero, que no sabe nada de que Jesucristo es el león. Si ve eso, ¿qué crees que piense? Pues está interesante, pero quién sabe qué habrá fumado el pintor para que se le ocurra pintar algo así. Es una mezcla extraña. La perspectiva cambia. Cuando tú conoces la Biblia y ves este cuadro, entiendes que tiene un mensaje. Cuando nunca has leído la Biblia, ese cuadro no te dice nada. Ahora vamos a la Biblia para que podamos ver el texto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 13. Isaías 55, versículos del 6 al 13. Dice: busquen al Señor. ¿Cuándo podemos buscar al Señor? Mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos. Pues Él sabe perdonar con generosidad. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de ¿qué más? Y de su amor. Señor, gracias porque tu misericordia es grande todos los días. Y damos testimonio que tu palabra nos cambia a nosotros y cambias nuestra perspectiva. Permite que yo hoy pueda compartir con claridad tu mensaje y tu Espíritu Santo abra nuestros oídos y nuestros ojos en el nombre de Jesús. Amén. Así que a través de este cuadro podemos ver un cambio de perspectiva. Cómo lo apreciamos cuando conocemos la Biblia o cuando lo mira quien no conoce la Biblia. Cómo entender que Jesucristo es el Cordero de Dios, pero también Jesús es el león de la tribu de Judá. Y es que la perspectiva se refiere al punto de vista desde el cual se miran las cosas. Y el Señor nos está diciendo: mis pensamientos están en los cielos. ¿Y los pensamientos de ustedes en dónde están? En la tierra. ¿Por qué muchas veces no entendemos lo que está pasando? Porque nosotros miramos todos desde el punto de vista terrenal, pero nunca vamos a entender lo que está pasando desde el punto de vista de Dios. Obviamente tú y yo, toda la vida, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, vamos a estar aquí en la tierra. Es más, cuando estás soñando de más, ¿qué te dice la gente? Tranquilo, tranquilo, pon los pies en la tierra. Aterriza, baja. Pero ahora Dios nos está diciendo: recuerda que mis pensamientos no son tus pensamientos, tus planes no son los míos. Y el Señor se debe decirnos: son superiores mis planes para ti que tus propios planes.
Son superiores mis pensamientos para ti que tus propios pensamientos. Ahora yo te pregunté, ¿cuántos se han enojado con Dios? A ver, otra vez levanten la mano. Otra vez, no les dé pena, no les dé pena. Cámaras, tomen, no es cierto. Ahora, a lo mejor no te has enojado, no has llegado al extremo, te voy a dar ese beneficio de la duda, no te has enojado. Pero a lo mejor has llegado a pensar que lo que dice la Biblia es excesivo. Dices, no, creo que aquí esto está de más. Por eso es que muchas veces los cristianos nos hacemos preguntas, ¿se puede o no se puede hacer esto? O para justificar nuestros actos decimos, bueno, es que yo no soy religioso. Y entonces nos ponemos una coraza porque lo que dice la Biblia me pega tan fuerte que no lo quiero aceptar. Ahora, no somos los únicos. Esto ha pasado toda la vida. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 29, me llama la atención que siempre Dios nos dice cosas y fíjense qué claridad. Ezequiel 18, 29. 18, 29. Sin embargo, ustedes los israelitas, aquí podríamos poner ustedes los de Calacuaya, no dejan de criticarme y siguen pensando que soy injusto. Pues yo insisto en mi pregunta, ¿de veras soy injusto? ¿No será más bien que son ustedes los injustos? Fíjate la respuesta de Dios, porque a veces no estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice, pero ¿por qué Dios lo hace así? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no respondió a mi oración? ¿Por qué tengo que ir y pedir perdón? ¿Por qué tengo que humillarme? ¿Por qué? Y no estamos de acuerdo. Y nos parece que lo que Dios dice es injusto. Y yo creo que te ha ocurrido que hay cosas que no entiendes y por lo tanto piensas que Dios es injusto. Y piensas que Dios ya no respondió a tus oraciones. Es que he orado muchas veces y parece que entre más oro, peor se ponen las cosas. Entre más oro, más se complican. A lo mejor has llegado a pensar que hay mejores maneras de hacer las cosas más justas de como Dios dice que hay que hacerlas. En Oseas capítulo 14 versículo 9, Oseas 14, 9, otra vez el Señor nos pregunta, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. ¿Cómo son los caminos del Señor? Rectos y justos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán. Es decir, toda la vida ha habido gente que le parece que lo que Dios dice es injusto, que lo que Dios dice está mal y por lo tanto pues, va a chocar con la palabra. Por eso en esta serie sobre cambios hemos insistido en ello, porque la semana pasada veíamos el problema está en mí. Bueno, ahora tenemos que cambiar nuestra perspectiva, cómo pensamos. Y es algo común entre los creyentes pensar así. Por eso el Señor lo declara, porque muchas veces llegas a sentirte frustrado, decepcionado, defraudado, confundido, enojado, porque Dios está haciendo algo. Lo tuvimos en el evento que se hizo hace una semana sobre el duelo, porque a lo mejor alguien ha estado enfermo y tú oras, ayunas, y alguien llega y te dice, ten confianza, Dios lo va a sanar. Y le encuentras algún versículo bíblico y dices, sí, Dios me dio promesas de sanidad, y se muere. Y entonces viene la decepción. ¿Y de qué sirvió mi oración? Es que Dios no es justo. O ya no voy a creer en Dios. O ya no voy a orar. No sirve de nada. Porque seguimos viendo las cosas desde nuestra perspectiva. ¿En dónde estamos nosotros? En la tierra. ¿Y dónde está Dios? En el cielo. Es decir, nuestra manera de pensar no ha cambiado. Y creemos que Dios está a nuestra disposición y que Dios debe hacer lo que yo le diga. Y no al revés.
¿Por qué tenemos que cambiar nuestra perspectiva? ¿Por qué tenemos que aprender a renunciar a lo que nosotros vemos en la tierra y empezar a pensar como Dios piensa en el cielo? Te voy a dar 3 razones. Primero, porque lo que Dios te dice es seguro. Todos sabemos que nadie tiene la vida asegurada aquí en la tierra por tal cantidad de años. Todos sabemos que un día nos vamos a morir y todos anhelamos un día ver al Señor en su presencia, en su gloria. Todos sabemos ese versículo que dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es. Pero ¿quién se quiere morir? Nadie. No, sí, está bien, morir es ganancia, pero a mí déjenme otro ratito aquí en la tierra, ¿verdad? Nadie se quiere ir. Pero cuando llega el momento, qué difícil es aceptar la muerte de alguien. Pero lo que Dios te ofrece es seguridad. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 2 de Pedro 1, 19, este pasaje lo analizábamos con los varones el viernes. Bueno, dice, tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, lo que Dios te diga es una dirección sin errores, es una dirección no en el plano físico, pero sí en todo lo que Él te diga. Él siempre te va a marcar la pauta. Como dice el Salmo 25:10, el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Dios no te ofrece simplemente una campaña con promesas falsas. Lo que Dios te dice es seguridad. Su palabra es segura. Y ella la tenemos que tomar como guía y como referencia en todo lo que hacemos. En segundo lugar, el Señor tiene muchos planes para ti y buenos planes. Solamente que los planes de Dios no son como tus planes. Tus planes están abajo, los planes de Dios están arriba. Dile al que tienes al lado, tira a la basura tus planes. Tira a la basura tus planes. Y es que muchas veces como cristianos invertimos mucho tiempo haciendo planes y luego venimos delante de Dios, Señor, bendice mis planes. Y si no se cumplen mis planes, Dios es malo, Dios no existe, Dios no es bueno, Dios no me responde. Y creemos que Dios falló. Por eso hoy te digo, tira a la basura tus planes. En el Salmo 45, fíjate lo que dice, Salmo 45, oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos, a ver, lee esta frase conmigo. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. Wow. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. ¿Cuántos planes tiene Dios para ti? ¿Cuántos planes tiene para ti? Son tantos que son innumerables. Por eso alguien un día dijo, ¿cuántas promesas tiene la Biblia? 1,000, 5,000, 7,000, las que tú descubras. No tiene límite. Porque un versículo que para mí no diga nada, a lo mejor para ti es una promesa. Y esa promesa es tan específica y tan directa en tu vida que se cumple. Un día llegó conmigo un varón y me dijo, hermano, esta palabra, estaba yo orando por mi negocio y Dios me dio esta palabra. ¿Cómo ves? Le digo, pues si Dios te la dio, créela. Y como un año después regresó y me dijo, se cumplió todo tal cual. Yo creo que si 5,000 personas hubiéramos leído ese versículo, no hubiéramos entendido lo que él entendió, pero él lo entendió tan claro y tan directo para su negocio y Dios lo llevó a cabo. Así que si tú tienes planes y sueños, metas, ilusiones y todo lo que tú quieras, por bueno que sea,
es poco comparado con lo que Dios tiene preparado para ti. Porque sus planes son más amplios, sus planes son más grandes, sus planes son más importantes, de mayor alcance, de mayor bendición, de mayor profundidad. La perspectiva puede variar si estamos en 2 o 3 dimensiones, y la perspectiva de Dios es amplia, la perspectiva de Dios es profunda. Por eso Él puede ver más allá. Tú y yo no sabemos cómo va a ser nuestra vida mañana, y Dios sabe cómo va a ser nuestra vida hasta el día que nos llame a su presencia, sea mañana o sea dentro de 50 años o más. Eso no lo toma de sorpresa. Él sabe. Tú y yo no sabemos qué va a pasar con el mundo, si Donald Trump y sus aranceles van a hacer que todo explote o todo va a estar en paz. Ni siquiera sabemos eso. Menos sabemos cómo va a ser el mundo en el año 2040. Dios lo sabe todo. La perspectiva de Dios es tan profunda y tan amplia que por eso te puede decir, tranquilo, confía en mí, mi palabra para ti es segura y mis planes para ti son mejores que los que tú puedas tener. En tercer lugar, ¿por qué tenemos que renunciar a nuestros propios planes? ¿Por qué tenemos que cambiar nuestra perspectiva? Porque la perspectiva de Dios es más grande que la nuestra, más profunda. En el Salmo 95, fíjate lo que dice el Salmo 95. Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Qué profundos. Tú y yo vemos lo superficial, Dios ve lo profundo. Él ve lo que tú no ves, Él ve lo que está oculto, los detalles que pasan inadvertidos. Él ve absolutamente todo. A veces algo es tan grande que no podemos dedicarnos a verlo por detalle. Y a veces las cosas son tan pequeñas que pasan inadvertidas. Pero la perspectiva de Dios lo cubre todo. Por eso Él nos dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus planes no son mis planes. Y nos recuerda, tú estás en la tierra, yo estoy en el cielo. Ahora, ¿cuál es el proceso que tenemos que seguir para cambiar nuestra perspectiva? ¿Qué debemos hacer para que lleguemos a confiar en la perspectiva de Dios y no en la nuestra? No es algo sencillo, pero es algo que tenemos que ir dando pasos necesarios. Es algo que tenemos que ir poniendo en práctica cada día. Cuesta trabajo, sí, pero no es imposible. Pero tenemos que ir poco a poco haciendo lo que Dios nos dice. Primero, ejercita tu fe. Dile que tienes a tu lado, ejercita tu fe. A veces decimos, yo soy una persona de fe, y dice Dios, a ver si es cierto. ¿Cómo cree usted que Dios prueba nuestra fe? ¿En lo bonito o en lo feo? En lo feo. ¿En la victoria o en la adversidad? En la adversidad. Y eso a nadie le gusta. Señor, hazme crecer en la fe. Mira, te voy a hacer como el apóstol Pablo, que te persigan, que tengas accidentes, que se te hunde el barco donde vas. Ay, no, Señor, ¿cómo crees? No. A mí déjame como estoy. Pero el plan de Dios es que yo quiero que tú seas como el apóstol Pablo. Amén, amén. Bueno, entonces vas a enfrentarte a peligros de los caminos y peligros de los hermanos, y van a murmurar de ti y van a decir, no, Señor, viva la paz, ahí muere. No me mandes cosas tan feas. Bueno, es parte del plan. Pero a veces no nos gusta pasar por eso. Pero cuando nos dice que ejerzamos nuestra fe, Él nos dice, búscalo mientras está cercano. Es decir, Él está a tu alcance. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está Dios de nosotros? ¿Dios está cerca o lejos? ¿Qué tan cerca está? Sí, decimos en mi corazón. Mira, tan cerca como una oración. Cuando tú quieres encontrarte con Dios, no tienes que hacer cita, no tienes que ir al Palacio Nacional, no tienes que viajar a Jerusalén. Basta que te pongas de rodillas
y te encuentras con Dios. ¿Está cerca o está lejos? Está cerca. O sea, Él no está lejos de nosotros. En Isaías capítulo 45, versículo 19, dice: yo proclamo firmes promesas en júbilo, no susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Fíjate, el Señor te dice: no me escondo, estoy a tu alcance, estoy a tu disposición. Estoy tan cerca como tú quieras que lo esté. Claro, si tú te levantas y dices: ay, me levanté tarde, Señor, nos vemos al rato, o ni siquiera te acordaste de decirle eso. Ok, tú vives fuera de la presencia de Dios. Pero ¿de quién fue la culpa? ¿Fue que Dios te abandonó? ¿O que tú ni siquiera lo buscaste? Por eso Él dice: búscame. Además, cuando tú y yo lo buscamos, Él nos promete. Isaías 58:9. Isaías 58:9 dice: entonces, cuando ustedes llamen, ¿el Señor qué? ¿El Señor qué? Les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. ¿Cada cuándo nos va a contestar? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? Enseguida. Así que dile que tienes a tu lado: busca al Señor. Búscalo hoy y no tardará en responder. Además, Él ofrece respuestas a tus oraciones. Isaías 65:24. Isaías 65:24 dice: les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. Ahora, esto no solamente es una promesa que el Señor le dio al profeta Isaías para el pueblo de Israel antes de que Jesucristo viniera a esta tierra. El propio Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, el que busca y el que llama. Así que Dios está cercano a ti. Dios está esperando que lo llames. Dios está esperando que lo invoques. Dios está esperando que tú te acerques a Él. Así de sencillo, así de fácil. Por eso la Escritura nos señala que tú y yo podemos acercarnos a Él en cualquier momento. Ahora, si tú me dices: sí, hermano, pero me cuesta trabajo creer, ¿cómo le hago para que crezca mi fe? Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué necesitas hacer? Oír la palabra. La puedes leer en voz alta. Ahora, con las aplicaciones como YouVersion, te pones tus audífonos y la puedes leer y la puedes escuchar al mismo tiempo. Entonces vas nutriendo tu corazón, vas nutriendo tu alma, vas nutriendo tu mente y vas metiendo la palabra. Es necesario que haya un cambio de mentalidad, es decir, que cambie tu perspectiva. Y para poder crecer en la fe es necesario, entonces, pues obviamente arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho, pero darle cabida a la palabra de Dios para que Él pueda entrar. Y si tú y yo volteamos al cielo y le decimos: Señor, permíteme entender tus propósitos, tus planes, tus caminos, lo que tú quieres hacer. Y te atreves a decirle: Señor, renuncio a mis planes. ¿Te acuerdas? El Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando Él vino a la tierra, Él sabía que tenía que redimirnos. Él sabía que venía enviado del Padre a pagar por el precio de la salvación. Pero también Jesús sabía que iba a llegar un momento en el que las cosas se iban a poner tan feas que Él mismo lo declaró: tengo angustia. ¿Y hasta qué grado llegaba la angustia? De muerte. Y empezó a sudar grandes gotas de sangre. Y cuando se acercó a orar, le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, este paso, esto que tengo que hacer. Pero concluyó diciendo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Jesús nos da el ejemplo. Él, estando en la tierra, en un cuerpo humano, dijo, no quiero pasar por la cruz. Pero él entendía la perspectiva del Padre. La cruz es necesaria. Y Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que muchas veces vamos a ser confrontados de esa manera. En segundo lugar, aparte de ejercitar la fe, aprende a poner tus pensamientos y tus caminos en línea con los de Dios. Cuando te digo, tira a la basura tus planes, tira a la basura lo que tú tienes contemplado, tienes que aprender a alinearte con Dios. A lo mejor toda tu vida tú has trabajado con un proyecto y de repente Dios te lleva al punto en el que te dice, deshazte de él. Abraham se lo hizo. Cuando le dijo, ¿tú confías en que yo te voy a dar una descendencia tan grande como la arena y tan imposible de contar? Sacrifica a Isaac. Abraham estuvo dispuesto. Al final Dios no se lo permitió. Dijo, solamente quería conocer tu corazón. Pero Dios le llevó al punto, lo orilló al extremo de decir, sacrifica lo que más amas. Y a veces Dios nos va a llevar a puntos así. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, pongan la mira en las cosas del cielo y no en dónde, en las de la tierra. Y regularmente nosotros ponemos la vista en dónde, en las cosas de la tierra. Si tengo cosas, si tengo bendiciones, si están mis seres amados conmigo, ponemos la mira en las cosas terrenales, lo que nos interesa a los seres humanos. Nuestros pensamientos están dirigidos a las cosas de abajo. Los pensamientos de Dios están dirigidos a las cosas eternas. Tanto que así como el cielo está sobre la tierra, tú y yo tenemos que aprender a decirle, Señor, está bien, comprendo. Tengo que pensar más como tú piensas. Por ejemplo, muchas veces pensamos que Dios está más listo para castigar que para perdonar. Porque a lo mejor así nos enseñaron desde chiquitos, ¿verdad? Entonces tú tienes la idea de que Dios tiene un garrote para darte un garrotazo en el primer error que cometas. Y así como Adán y Eva el día que pecaron se escondieron de Dios, muchas veces la gente en pleno siglo XXI, aunque tenemos la Biblia, pues sí, pero como no la hemos leído, nos escondemos. Entonces caes en pecado y te escondes, huyes. Sabes que algo no está bien en tu vida y te escondes. Y de repente te encuentras con un Dios amoroso, un Dios perdonador. Pero aún así nos cuesta trabajo entender. Entonces cuando alguien te hace algo a ti, qué difícil es perdonar. Qué difícil es soltar el perdón. Y tú encuentras que tenemos que orar por los que nos hacen daño, por los que nos persiguen, los que nos amenazan, los que nos insultan, los que nos hacen algo. Y tú dices, sí, pero voy a orar para que la venganza de Dios venga sobre ellos. Entonces, oramos para que Dios destruya a nuestros enemigos. Y de repente nos encontramos con las enseñanzas de Jesús, de perdonar. Si traes tu ofrenda y ahí cuando está el grupo de alabanza, aquí al frente, dirigiéndonos en un tiempo de adoración, tú te acuerdas, ay, pero me peleé con fulano de tal. Bueno, Señor, luego, pero mientras te voy a adorar. ¿Qué dice Jesús? Antes, ve y pídele perdón, ve y ponte a cuentas. Y después ven y presenta tu alabanza. Porque si tú vienes a presentar tu alabanza con rencor en tu corazón, tu alabanza no pasó del techo, se quedó ahí. Ay, no, eso es mucho. ¿Cómo crees? No, yo creo que Dios quiso decir otra cosa. Y entonces nos encontramos como Pedro en Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor,
Si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Hasta 7 veces, así como diciendo, ay, mira, qué generoso soy. Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino, ¿cuántas? Ay, no se vale, son muchas. No, el otro me va a agarrar de bajada, Señor, pues ¿qué pasó? Me va a agarrar la cara de tonto. No, 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 no. El que responde así, tiene la perspectiva ¿en dónde? En la tierra. Y Jesucristo nos está llevando a tener la perspectiva ¿en dónde? En el cielo. Tú piensas que 7 veces son más que suficientes. Jesús te dice, no, hasta 70 veces 7. Tú piensas en la venganza. Jesús piensa en el perdón. Y entonces cambia la perspectiva. Y te das cuenta que el pensamiento de Dios en el cielo es distinto al nuestro aquí en la tierra. Si miramos abajo en la tierra, hallamos la palabra poderosa y eficaz, que dice, Job 37:6, a la tierra se le ordena caer, a la nieve se le ordena caer sobre la tierra y también a las lloviznas y a las lluvias torrenciales. Y así como la lluvia y la nieve no vuelven al cielo vacíos, sino que riegan la tierra y producen fruto y hacen que las cosas sucedan, la palabra de Dios transforma. Mira, un ejemplo interesante es Juan, uno de los discípulos de Jesús. Juan, en Marcos 10, 35 al 37, fíjate, rápidamente veamos a Juan, este varón que junto con su hermano Santiago eran una cosa de cuidado, ¿verdad? O Jacobo, según la traducción. Dice Marcos 10, 35 al 37. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, concédenos que en tu gloria uno se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿En qué estaban pensando ellos? En posiciones, en poder, en gloria, como los puestos políticos, ¿verdad? Dicen, dependiendo en qué lugar de la foto sales, qué tan importante eres. Ah, pues nosotros queremos estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahí queremos estar en la mesa sentaditos junto a Jesús. Ellos querían mirar por encima a los demás. Ellos están pensando como seres humanos terrenales, una posición de poder, de privilegios, cercanos al trono. Pero no era el único defecto de Juan. En Lucas 9, 54 al 56 dice, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, cuando iban a pasar por los samaritanos, por el terreno de los samaritanos, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fue a otra aldea. ¿Qué quería él? Venganza, su propia justicia. Señor, pues los destruimos con fuego y se acabó el asunto. Tanto que el Señor Jesucristo les cambió de nombre y les puso Boanerges, que significa hijos de ¿qué? Del trueno. Es decir, eran terribles. Juan en particular era de esos tipos que todo mundo salía de pleito. Nadie quería tener relaciones con él. ¿Cómo de repente cuando el Espíritu Santo viene a la vida de Juan cambia su perspectiva? Y de repente en 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8 el mismo Juan ahora nos dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y luego fíjense lo que dice, porque todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y él cambió su posición, se volvió una persona tan sencilla y tan humilde que nunca se atrevió a decir que era el discípulo preferido de Jesús. Jamás lo hizo.
porque supo entender que lo importante no era el nombre ni la posición. Los demás discípulos lo reconocieron, pero él simplemente cuando se refiere, lo hace en tercera persona diciendo el discípulo a quien Jesús amaba, pero nunca dice yo, porque cambió su perspectiva. Es decir, logró reconocer sus limitaciones, igual que lo tenemos que hacer tú y yo. Dejar en claro, como dice Isaías 55, el pasaje que comenzamos estudiando, que los pensamientos de Dios están en un nivel superior, inalcanzable por nuestra propia capacidad. Y esto implica humildad para pensar como Dios quiere que pensemos. Y dejar de sentir como nosotros sentimos. En Hebreos capítulo 3, versículo 13, nos dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Así que tenemos que advertirnos todos los días que tenemos que renovar nuestra perspectiva divina. Y en tercer lugar, hay que buscar la perspectiva divina. Hay que buscar la perspectiva divina. Aunque nunca vamos a igualar los pensamientos de Dios, sí podemos acercarnos a ellos a través de lo que Él ha revelado en su palabra, además de orar y meditar en las Escrituras mismas. Por ejemplo, cuando antes nosotros podríamos habernos inclinado al rencor, ahora el Señor nos dice, perdona. En Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, Jesucristo nos recuerda, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Es decir, cambiar nuestros pensamientos implica adoptar los valores que definen a Dios como persona, como son el amor, la justicia y la misericordia. Y tienes que atreverte a dejar atrás lo terrenal, tus caminos, tus pensamientos. ¿Por qué? Porque tú y yo pensamos como seres humanos y pensamos con egoísmo, con miedo, con búsqueda de control o de poder. Pensamos con rebeldía, con hipocresía. Y los caminos de Dios trascienden a eso. Para pensar como Él, tendremos que practicar el desapego de nuestros propios deseos y de nuestros propios planes. Y aquí viene la parte quizás más complicada. Confiar en lo incomprensible. Confiar en lo incomprensible. No todo lo que dice Dios lo comprendemos. Cuando Dios te dice renuncia, ¿estás seguro, Señor? Es como cuando el Señor le dijo a Pedro, ven caminando sobre las aguas. Es como cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Es como cuando Dios le dijo a Moisés, alza tu vara para que el mar se abra delante de ti. Es como cuando el Señor le dijo a Josué que los sacerdotes comiencen a caminar y en cuanto pongan su primer pie en el río Jordán, el Jordán se va a secar. ¿Estás seguro, Señor? Porque nos está diciendo algo que va contra la lógica. Nos está diciendo algo que va contra nuestros pensamientos. Nos está diciendo contra algo que no comprendemos. Y muchas veces las instrucciones de Dios están fuera de nuestra comprensión absoluta. No esperes comprender todo lo que Dios te dice. Los pensamientos de Dios son más altos y no siempre los vamos a entender. Y si perdiste un ser amado, alguien falleció cercano a ti, no trates de comprenderlo, porque a veces eso genera más dolor. ¿Por qué lo hiciste, Señor? Hay cosas que jamás vamos a comprender y a veces las vamos comprendiendo muchos años después. Recuerdo, en el 85 tomamos con hermana Oli y toda la familia Rocha Margain el tema de la oración y empezamos a orar. Vivíamos en Tlatelolco y mi papá decía, vendemos nuestro terreno allá en el sur de la ciudad, vendemos el departamento, nos vamos a cambiar. Y en medio de la oración viene un terremoto y nos quedamos sin departamentos, sin oficinas, sin nada. Señor, te equivocaste.
La oración hizo que todo saliera al revés y que nuestros planes se vinieran a la basura. ¿Los comprendimos? No. Pero después de unos meses el Señor empezó a hacer tantos milagros. Los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Confía en el Señor con qué? Con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino, te mostrará cuál camino tomar. Pero eso requiere fe. No lo vas a entender, no lo vas a comprender. Transformar nuestros pensamientos para pensar como Dios no significa que vamos a comprender todo lo que Él nos diga, sino esforzarnos a hacer lo que Él nos indica, más allá de nuestra comprensión. Por eso en Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No significa jamás que vamos a llegar a pensar como Dios piensa, sino a renunciar a nuestros propios pensamientos para darle lugar a los suyos, lo que ya está establecido en la palabra. Aunque lo que yo lea no lo entienda, aunque lo que Dios me diga no lo comprenda, aunque vaya en contra de mis intereses o de mis propios planes, es decirle: Señor, me rindo a ti. Cuarto, ríndete a la soberanía de Dios. Acepta que tus pensamientos, aunque son válidos en tu experiencia humana, tienen que alinearse a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, porque los pensamientos de Dios son superiores y te convienen a ti. Por eso es un acto consciente de entrega, de renuncia, donde tú le dices a Dios: Señor, renuncio a mis pensamientos, renuncio a mis planes, renuncio a mi manera de ver las cosas, haz lo que tú quieras hacer. Sumérgete en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios obre en ti. En Hebreos 4:12, fíjate lo que dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y me gusta mucho cómo lo expresa la traducción en lenguaje actual, cuando dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Cada que enfrentes una situación, métete a la palabra. Deja que Dios hable. En Filipenses 4:6 y 7 dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Dile al que tienes a tu lado: no te preocupes por nada, ora por todo. Pero regularmente somos al revés, ¿verdad? Nos preocupamos por todo y no oramos por nada. Y el Señor te dice: no te preocupes por todo, no te preocupes por nada, ora por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán. ¿Qué vamos a experimentar? La paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Yo creo que todos. Y por último, identifica y rechaza los pensamientos contrarios. Tienes que aprender a discernir todo lo que no proviene de Dios. Mucha gente vive con el pensamiento: pobre de mí. Dios no piensa así. Él no dice pobre de ti. Cuando Él ve que algo está mal, nos dice: arrepiéntete. Cuando ve que estamos tirando la toalla, esfuérzate y sé valiente. El Señor nunca te va a decir pobrecito, no. Por eso tenemos que hacer lo que dice 2 Corintios 10:5.
Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. O como dice la Reina Valera 60, llevamos cautivos nuestros pensamientos a obedecer a Cristo. Llevar nuestros pensamientos, Señor, aunque no te entienda, te obedezco. Si piensas no valgo nada, recuerda lo que Jesús dijo de ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. No te dejes engañar. A lo mejor muchos aquí se identifican con Pedro. Pedro, un hombre sui generis entre sus discípulos. El mismo día y en el mismo momento, prácticamente en Cesarea de Filipo, cuando tuvo la revelación del Padre y le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 5 minutos después le estaba diciendo al Señor: pero no puedes ir a la cruz. Y Jesús le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. Y uno dice: bueno, ¿qué pasó con Pedro? ¿Es la piedra o es Satanás? ¿Le va a dar las llaves del reino o qué onda con Pedro? En la cena le está diciendo Jesús: aunque todos te abandonen, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Media hora después lo estaba negando y lo negó 3 veces. Y el mismo Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16 dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia perdición. Pero después lo vemos un hombre tan firme y seguro en la fe, que es un hombre que da un mensaje y se arrepiente en 3,000. Es un hombre que camina por las calles y con su sombra la gente sana, porque cambió su perspectiva. ¿Qué cambió su perspectiva? La palabra de Dios. Así que yo te animo a que tu oración sea: Señor, quita mis pensamientos carnales y lléname con tu palabra. Que tú y yo podamos decirle: Señor, me quiero llenar de tu palabra. Así que yo quiero invitarte para que te pongas de pie y le digas al Señor: mientras oramos, les leo Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Así que yo te voy a invitar para que en esta tarde tú le digas al Señor: Señor, quiero cambiar mi perspectiva. Quiero llenarme de tu palabra. Quiero aprender a pensar con tus pensamientos. Quiero aprender a obedecerte aunque no lo comprenda. Quiero aprender a vivir en obediencia. Y algo muy importante, dile: Señor, renuncio a mis planes. Renuncio a mis pensamientos y reconozco que mis pensamientos no son los tuyos
Y mis planes no son los tuyos, porque los míos están aquí en la tierra. Son terrenales, no sirven para nada. Pero tus planes y tus pensamientos, Señor, están en el cielo. Y tus planes y tus pensamientos son perfectos, son eternos. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso hoy, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a orar, le decimos: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en mi vida, así como la haces en el cielo. Haz tu voluntad en mi vida, en mi persona, en mi matrimonio, en mi familia. Haz tu voluntad, Señor. Aunque yo no lo entienda, porque lo que tú hagas es perfecto. Que mi corazón sea dócil para obedecerte. Que mis oídos estén atentos para escucharte. Que mis ojos puedan ver lo que tú me estás mostrando. Y en mí haya discernimiento para desechar lo que no provenga de ti. Padre, que como iglesia podamos cambiar nuestra perspectiva como personas, como matrimonios, como familias. Que podamos pensar más allá de lo que pensamos aquí en la tierra, porque tú nos has regalado la palabra para que ella sea nuestra dirección en todo momento. Espíritu Santo, satúranos y danos entendimiento de tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar un momento, por favor. Porque yo no quiero saber si habrá personas en esta tarde que estén aquí y que tal vez nunca en su vida han invitado a Cristo Jesús a vivir dentro de su corazón. Si hubiera alguna persona que dijera: yo quiero tener a Jesús en mi corazón, porque yo quiero cambiar mi manera de vivir, yo le voy a invitar a que levante su mano, sea que esté arriba o abajo. Si alguien dice: yo quiero que Jesús sea mi Señor, yo no sabía que Él murió por mí, yo no sabía lo que Él es para mí. ¿Habrá alguien en esta hora? Si levantas tu mano, ponte de pie, ponte de pie. Si levantaste tu mano, ponte de pie, ponte de pie. Y un paso más, tomen sus cosas y vengan aquí al frente. Vengan aquí al frente. Pidan permiso, no les dé pena. Gracias a Dios, porque siempre hay gente que necesita de Cristo Jesús. Vengan, vengan. ¿Cuáles son sus nombres? Penélope, Vania, Dios te bendiga, Vania. ¿Y sus nombres son? Lupita, Dios te bendiga. También Lupita, hija, y Lupita, mamá. ¿Y tu nombre es? Sofía. Muy bien. Aquí quédate, Penélope, también con tu pequeña, por favor. ¿Y sus nombres son? Emiliano, Dios te bendiga, Emiliano. Juana, Juanita. Gilberto, es mi tocayo. Muy bien. ¿Y tu nombre es? Yasmín, gracias a Dios. Bueno, póngase en una sola línea. Ándale ahí donde quieras. Aquí hay otro joven. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mark, Dios te bendiga, Mark. Y aquí hay otro varón. ¿Tu nombre es? Sergio, Dios te bendiga, Sergio. Muy bien. Volteando para acá. ¿Tu nombre es? Tania, Dios te bendiga, Tania. Y aquí también viene Axel, Dios te bendiga, Axel. Rocío. Qué hermoso es ver cuando alguien decide entregarle su vida a Jesús, ¿verdad? Y aquí hay otra parejita. ¿Sus nombres son?
Saúl, Dios te bendiga, mucho gusto. Y Fernanda, Saúl y Fernanda. Fíjense, los primeros que llegó, Penélope con Vania, y se fueron agregando más. José, Dios te bendiga, José. Hoy para ustedes comienza un cambio muy importante. Porque un día todos nos vamos a morir. Pero la Biblia nos enseña que no vamos a entrar al cielo por ser buenas personas. Porque la Biblia dice que no es por nuestras buenas obras, por nuestras buenas intenciones, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. La Biblia dice que no había ningún ser humano perfecto en la tierra, así que Cristo Jesús tuvo que venir, tuvo que vivir como hombre en medio de nosotros, y Él entregó su vida. No lo mataron los judíos. Él entregó su vida por amor a ustedes y a nosotros. Él se entregó, por eso es el Cordero. Un Cordero que fue sacrificado para pagar la justicia, el pecado, nuestras inmundicias, nuestras iniquidades, todas las cosas malas que hemos hecho. Porque con su muerte, Él consiguió el perdón para nosotros. ¿Lo entendemos? Tal vez no. Ese es el cambio de perspectiva. Porque a lo mejor crecimos en la religión pensando, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? La Biblia nos enseña, Jesús ya lo hizo por ti. Pero ahora el propio Señor dice, el que me confiese, el que lo crea y lo confiese, el Señor Jesús nos promete, yo también lo confesaré en el cielo. El que se avergüence de Él y lo niegue, Él también se avergonzará en el cielo. Por eso es que les pedimos que pasaran al frente, porque este no es un momento de vergüenza, es un momento de alegría, porque es cuando decimos, Señor, confieso que creo en tu muerte y en tu resurrección, y confieso que hoy yo te declaro el Señor de mi vida. Así que vamos a hacer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Así que yo les voy a pedir a todos ustedes hoy que con voz audible ustedes hagan una oración. Yo los voy a guiar. Pueden usar palabras propias, no tienen que repetir forzosamente las mías. Pero lo que yo les diga es una idea que les va a dar de cómo hacerlo. ¿Están de acuerdo? Así que cierren sus ojos. Con sus ojos cerrados, díganle, Señor Jesús, gracias quiero darte porque estuviste dispuesto a dejar el cielo, venir a la tierra, hacerte hombre, vivir una vida perfecta y entregarte en la cruz para morir por mí, para pagar por mis pecados, por mis iniquidades, por mis inmundicias y todas las cosas malas que yo he hecho a lo largo de mi vida. Creo en tu perdón. Creo que tu muerte logró mi perdón. Y creo que tú resucitaste al tercer día y con tu resurrección tú me das la vida eterna. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón y te pido que entres a vivir dentro de mí. A partir de este día, que tú vivas en mí. Mi vida es tuya. Y a partir de hoy, 6 de abril del año 2025, quiero aprender a comunicarme contigo, a amarte, a obedecerte. Gracias, Señor Jesús, por amarme tanto. Amén. Oramos por ellos. Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos que hoy han venido a tomar esta decisión, la decisión más importante de sus vidas. Gracias, Señor, porque cada uno de ellos hoy va a cambiar, va a comenzar un cambio.
Permítenos a nosotros, iglesia, ayudarles, servirles, atenderles, amarles, y que ellos puedan cada día crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo. Guárdalos de todo mal, y oramos, Dios, para que la semilla que ha caído en sus corazones dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Ahora les quiero pedir un favor. ¿Quieren dar media vuelta? Va a haber una persona que quiere darles un abrazo a nombre de toda la iglesia. Den media vuelta. Y yo los dejo con Jonathan y Carlos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias por la palabra. Damos gracias a Dios por la palabra. Permítame 2 minutos.